Y siguiendo en el estado de Sinaloa, el 2025 estuvieron marcados por intensos operativos de seguridad, armas y la recuperación de vehículos robados. Este gobierno buscan contener los niveles de violencia que afectan al estado. Harfuch acaba de dar un golpe directo al crimen organizado. Armamento de alto poder, explosivos y hasta un camión monstruo incautado del temido jefe Iván. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa este decomiso para la seguridad del país? La noticia más impactante de la semana está aquí y tienes que saber todos los detalles. No te muevas de ahí, lo que viene es increíble. La tensión en la ciudad está al máximo. Las calles, habitualmente sumidas en una calma engañosa, ahora están cargadas de nerviosismo. Los ecos del asalto a la fortaleza de jefe Iván se sienten por cada rincón, y la sombra de su poder sigue acechando a aquellos que osan desafiarlo. La operación, liderada por Harfuch, desató una serie de enfrentamientos que dejaron a todos boquiabiertos. Nadie esperaba que el avance fuera tan brutal, tan preciso, tan imparable. Los operativos, tras días de trabajo encubierto, lograron dar con el escondite principal, un sitio que no solo almacenaba armas de destrucción masiva, sino que también revelaba un vínculo más siniestro con la red de terror que operaba en las sombras de la ciudad. El hallazgo de un camión monstruo, blindado y capaz de arrasar cualquier tipo de barricada, dejó sin palabras a los agentes. La magnitud de este vehículo no era solo física, sino psicológica. ¿Cómo un individuo como Iván, considerado el líder de una de las organizaciones más temidas, logró acumular un arsenal tan impresionante? Cada rueda del camión parecía latir con la promesa de una fuerza imparable. Algo tan temido que se pensaba solo en las historias de los más oscuros grupos de la mafia. Pero eso no era todo. Cuando los agentes comenzaron a revisar el camión, encontraron compartimentos secretos llenos con material explosivo. Nada era sencillo en este caso. Las bombas que descubrieron no eran las comunes. Estaban diseñadas para destruir a gran escala, pensadas para desatar una ola de terror en cualquier lugar. La operación, que inicialmente parecía ser un golpe más, se convirtió en algo mucho más complejo. Horas después, la policía confirmó que el arsenal no solo era para defensa, sino también para un posible ataque masivo. Lo peor de todo era que este material estaba en manos de quienes lo usarían sin dudar, sin importar el costo. A medida que los reportes salían a la luz, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La inteligencia había revelado que Iván estaba preparando una ofensiva a gran escala. De hecho, había comenzado a reclutar nuevos soldados, hombres y mujeres dispuestos a arrastrarse por el barro de la guerra. La ciudad, que había creído estar a salvo, se vio ante una guerra inminente que nadie esperaba. Las patrullas se duplicaron, pero ¿sería suficiente? ¿Podrían realmente detener lo que ya estaba en marcha? La noticia corrió rápido. Los rumores de un enfrentamiento masivo en las afueras de la ciudad, donde el ejército y las fuerzas de seguridad se verían arrastradas a una lucha sangrienta, ya no eran solo eso, rumores. Había informes de explosiones en el camino hacia el escondite de Iván. Los primeros vehículos blindados se habían encontrado con emboscadas organizadas con precisión. El caos se había desatado. Las imágenes de esa mañana mostraban columnas de humo ascendiendo por encima del horizonte, mientras los gritos de los sobrevivientes retumbaban en las calles. La ciudad había sido colocada en un punto de quiebre. Harfuch había dado el primer golpe, pero ahora el precio de la victoria se tornaba cada vez más alto. La batalla no había hecho más que comenzar. Lo que no sabían aún era que el jefe Iván había dejado algo más, algo aún más aterrador en su huida. En una bodega secreta, descubierta días después, se encontraron miles de documentos detallando no solo operaciones logísticas, sino también planes para infiltrarse en los más altos niveles de gobierno y las fuerzas de seguridad. Como un cáncer que crece bajo la piel de la ciudad, la red de Iván se infiltraba en todos los rincones de la sociedad. Lo que parecía ser un simple golpe al narcotráfico había terminado destapando un monstruo mucho más grande y peligroso, una estructura que operaba a nivel internacional. La presión sobre las autoridades aumentó. Los nombres de los colaboradores y las rutas de escape eran solo una pequeña parte de lo que se estaba desvelando. A cada paso que daban las fuerzas de seguridad, más se iba desmoronando el mito del invulnerable jefe Iván.
Pero lo que aún faltaba por descubrir era más inquietante. Los artefactos explosivos hallados no solo tenían una función destructiva, sino que parecían haber sido diseñados con una intención más oscura. Los expertos confirmaron que las bombas podían desatar una violencia incontrolable, capaz de destruir barrios enteros. Nadie estaba seguro. La noticia de los enfrentamientos se convirtió en una cadena de caos. La ciudad estaba dividida entre el miedo y la expectación. ¿Quién estaba realmente detrás de los atentados? ¿Quién había estado operando en las sombras mientras todos los ojos estaban sobre Iván? La paranoia se apoderó de la población. La sensación de que algo aún más grande estaba por suceder calaba hasta los huesos. A los pocos días, se filtraron más detalles sobre el brutal enfrentamiento en el que murieron varios de los hombres más cercanos al jefe Iván. Aquellos que creyeron que podrían escapar del cerco se encontraron atrapados en una red de fuego cruzado. Los testimonios de los sobrevivientes fueron escalofriantes. Algunos hablaban de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, donde las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a utilizar todas sus fuerzas para contener una ofensiva nunca antes vista. La violencia era indescriptible. El polvo blanco hallado en los vehículos no era un simple componente más, sino que se trataba de una sustancia tan peligrosa que su exposición podía alterar la función vital de los órganos humanos. A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a aparecer figuras sombrías en los círculos políticos, personas de gran poder que parecían haber estado ayudando al jefe Iván desde las sombras. Pero, ¿quiénes eran realmente estos individuos? ¿Cuál era su conexión con los hechos? Nadie estaba a salvo. La paranoia creció aún más. Las llamadas, las amenazas, los espías. Cada rincón estaba siendo vigilado. La lucha, ahora más personal que nunca, se estaba desbordando y no había regreso posible. La operación en Sinaloa estaba lejos de ser una simple intervención de rutina. Los informes de inteligencia revelaron algo mucho más oscuro, una trama que se extendía por las montañas de Cozala, como una maraña de corrupción que llegaba hasta los rincones más insospechados del poder. Oscar, el jefe de la policía de investigación, había dado el paso más arriesgado de su carrera. El objetivo no era una incautación más, no eran solo unos cuantos camiones llenos de polvo blanco o cannabis. No, lo que estaba a punto de desvelarse era mucho más aterrador, un arsenal digno de una guerra total. La operación, liderada por Harfuch, se desplegó como una máquina perfecta, pero el enemigo no era una fuerza cualquiera. En las montañas de Cozala, la mafia había convertido el territorio en un auténtico bastión, un imperio donde la ley no tenía cabida. Nadie estaba a salvo. Los sicarios, armados hasta los dientes y dispuestos a todo, habían establecido su dominio con un nivel de control que solo los más peligrosos cárteles podían soñar. El momento de la confrontación había llegado, y la policía sabía que esta vez no bastaría con un par de disparos. El conflicto sería físico, brutal, sin lugar para la negociación. A lo lejos, el rugir del motor del camión monstruo retumbaba como un presagio de lo que se avecinaba. La maquinaria de destrucción, blindada y con la capacidad de arrollar cualquier cosa que se interpusiera en su camino, estaba en el corazón de la operación. Los helicópteros sobrevolaban la región, iluminando el terreno árido y montañoso, mientras las fuerzas federales se acercaban al epicentro del caos. Cada paso que daban las fuerzas de seguridad era meticulosamente calculado. Sabían que lo que estaban enfrentando era algo mucho más grande de lo que cualquiera había anticipado. Un simple error, un solo descuido, podría significar la caída de toda la operación. Los sicarios no eran tontos. Su respuesta no se hizo esperar. Los disparos comenzaron a llover como una lluvia de plomo. Las balas cortaban el aire con una precisión mortal. Cada vez que un oficial avanzaba, el sonido del metal impactando contra el suelo era como una sentencia de muerte. Pero no se trataba solo de un tiroteo, era una batalla psicológica, un enfrentamiento en el que el enemigo conocía cada rincón, cada sombra de su territorio. Mientras los federales avanzaban, los sicarios, con una astucia increíble, respondían con emboscadas mortales. Era como si la tierra misma estuviera conspirando contra ellos. En medio de este caos, el camión monstruo no era solo una carga de destrucción,
era un símbolo de lo que estaba en juego. La máquina de guerra era un coloso de metal que resplandecía con el brillo siniestro de una amenaza inminente. Dentro, los explosivos estaban cargados hasta el límite, cada uno diseñado para causar el máximo daño posible. Los sicarios sabían que si este camión caía en manos del gobierno, su caída sería inevitable. La operación policial había entrado en territorio enemigo y la mafia no estaba dispuesta a perderlo todo sin luchar. La tensión aumentó cuando un primer explosivo fue detonado. La onda expansiva sacudió el suelo bajo los pies de los oficiales. La explosión resonó como un trueno, retumbando por las montañas. El humo se levantó como una cortina mortal, cegando a todos los presentes. La operación estaba al borde del colapso. Si la policía no lograba desactivar los explosivos en el camión a tiempo, la devastación sería total. La cuenta atrás había comenzado. A medida que los enfrentamientos se intensificaban, Harfuch mantenía su rostro impasible, su mente concentrada en el único objetivo que importaba: destruir la maquinaria del crimen organizado. La operación había pasado de ser un simple decomiso a convertirse en una batalla épica por la supervivencia. El camión monstruo representaba mucho más que una simple amenaza armamentista. Era el símbolo de una lucha sin cuartel, de una guerra en la que no se podría dar marcha atrás. Mientras el fuego cruzado no cesaba, las fuerzas federales tomaron una decisión estratégica: rodear el área con un cerco de élite. Sabían que solo una maniobra precisa podría asegurar el éxito. El tiempo se volvía su peor enemigo. Cada segundo perdido era un paso más cerca de la destrucción total. La presión aumentaba, la desesperación se apoderaba de los agentes, pero la determinación de acabar con la mafia era más fuerte que nunca. En medio de la desesperación, las escenas de horror comenzaron a multiplicarse. A medida que avanzaban, los sicarios no dudaron en utilizar métodos extremos para defender su cargamento. No solo estaban luchando por el control de Kosala, estaban luchando por su supervivencia. Cada rincón de la zona estaba sembrado de trampas, de explosivos que podían estallar con el menor movimiento. Los vehículos blindados de las fuerzas federales eran la única protección contra una tormenta de fuego que caía sobre ellos. En el aire, la sensación de caos era palpable. Los helicópteros se desplazaban a gran velocidad, disparando luces potentes para iluminar el terreno y dar instrucciones a los agentes en el suelo. Sin embargo, el enemigo conocía cada rincón de la región, y sus emboscadas eran rápidas y letales. Las fuerzas federales estaban atrapadas en una red de fuego cruzado. Cada movimiento, cada decisión se volvía crucial. Un error, y todo el avance quedaría en ruinas. La historia de esta operación se estaba escribiendo en sangre. Horas después, cuando el polvo finalmente comenzó a asentarse, la magnitud del enfrentamiento era evidente. El camión monstruo estaba rodeado, pero no había sido desactivado aún. La batalla continuaba, con la vida de cientos de personas en juego. Nadie sabía cómo acabaría, pero lo que sí estaba claro era que esta guerra no iba a terminar con una victoria rápida ni limpia. Mientras tanto, las noticias comenzaron a correr. Los informes de inteligencia indicaron que los cárteles estaban tomando medidas desesperadas para evitar la caída de su armamento. Las facciones se reorganizaban en un intento por repeler el asedio, mientras las fuerzas federales apretaban cada vez más el cerco. Lo que había comenzado como una intervención parecía ahora una guerra total por el control de la región. El camión monstruo era solo el comienzo, y nadie sabía qué nuevos horrores deparaba el futuro. La operación seguía su curso, pero lo que parecía ser una victoria definitiva se convertía rápidamente en un laberinto de caos y tensión. Las fuerzas de seguridad, lideradas por Harfuch, no tenían idea de que el desafío estaba lejos de haber terminado. Mientras los especialistas desmantelaban el camión monstruo, el suelo comenzaba a retumbar con el retumbar lejano de vehículos que se desplazaban por las colinas cercanas. La situación se volvía aún más peligrosa, si cabe, al descubrir que el camión no solo transportaba armas, sino que también contenía algo aún más siniestro. Al desmantelar las primeras capas de metal, los especialistas encontraron compartimientos ocultos llenos de artefactos explosivos de fabricación casera y material bélico de origen extranjero, piezas que jamás deberían haber estado en manos de civiles o grupos criminales. Se trataba de un arsenal con un potencial tan devastador
que Harfush no podía evitar preguntarse si, en algún momento, alguien de dentro del gobierno había pasado por alto este monstruoso cargamento. El camión no solo transportaba la muerte en forma de armas, sino también el poder de desatar un conflicto de dimensiones impensables. En la mesa de operaciones, la información sobre los movimientos del vehículo no dejaba de llegar. Los sicarios de las montañas habían comenzado a reagruparse. Sabían que el camión era su carta de salvación. Si no lograban salvarlo, la caída de su organización sería inevitable. La presión aumentaba. Las horas de tensión se acumulaban como un peso insoportable, cada minuto avanzando con el potencial de cambiar el curso de la historia. Los reportes llegaron a la sala de control. El camión monstruo había comenzado a moverse, y con ello, la última jugada de los sicarios había comenzado. Sin embargo, había algo que no encajaba en este movimiento, algo que Harfush había previsto. En los últimos días, sus informantes habían hablado de un segundo grupo, uno que también tenía un interés enorme en este cargamento y que podría estar al acecho para interceptar o incluso eliminar a los primeros en llegar. El silencio en la sala de operaciones fue absoluto. Se necesitaba rapidez, estrategia y un control total de la situación. Las fuerzas de élite fueron desplegadas hacia la zona de intervención sin hacer ruido, sin alertar a los enemigos. Sabían que el factor sorpresa era la única ventaja que aún podían mantener. Los helicópteros avanzaban por las montañas, su presencia difusa, casi espectral, mientras los francotiradores se posicionaban estratégicamente. En el aire se respiraba un ambiente tenso, el viento fruncido y la oscuridad caía, mientras las sombras en la montaña se movían con una agilidad perturbadora. De repente, el primer tiroteo rompió el silencio. Las balas cortaron el aire, y los disparos resonaron como gritos de desesperación en la fría noche. Las fuerzas federales y los sicarios se enfrentaron a bocajarro en una zona desolada, entre los ecos de las montañas, donde el ruido de las balas era tan estruendoso que los helicópteros apenas podían comunicarse con el suelo. Los sicarios, atrincherados en las colinas, disparaban con furia. Utilizaban ametralladoras pesadas y rifles de largo alcance, cuyas balas perforaban la tierra y las piedras, creando una nube mortal que colisionaba con la violencia en el aire. No había tiempo para dudar, no había tiempo para pensar en nada más que sobrevivir. Pero el verdadero horror comenzó cuando los explosivos ocultos en el camión fueron activados. La primera explosión fue un trueno que sacudió el aire, una llamarada cegadora que iluminó las caras de los agentes, mientras la tierra se abría como si el mismo infierno se desatara sobre ellos. El camión monstruoso, aunque destrozado, aún contenía una parte de su poder. Los agentes apenas tuvieron tiempo de cubrirse. La onda expansiva derrumbó rocas, árboles y hasta la estructura de algunos de los vehículos blindados. Algunos sicarios aprovecharon el caos para intentar escapar, mientras que otros intensificaron su ataque. Sabían que si la policía destruía el camión por completo, sus planes caerían con él, así que luchaban con desesperación, sin importar las bajas que pudieran sufrir. Mientras tanto, el trabajo de Harfush estaba lejos de terminar, y la batalla se extendía más allá de lo físico, en una lucha por el control de información, por entender cómo y por qué todo había llegado hasta ese punto. La noche seguía su curso, pero el rostro de los hombres de Harfush mostraba un desdén calculado, un instinto de supervivencia que lo hacía imparable. La presión ya no solo era sobre los cárteles, también era sobre el gobierno, que debía decidir cómo actuar ante esta amenaza monumental que se había desbordado de sus propias manos. 6 horas después, la operación parecía estar cerca de su fin, pero no era el final, solo el inicio de una guerra aún más feroz. Los hombres de Harfush habían logrado lo impensable. Habían desmantelado un arsenal de guerra con capacidad de destruir todo a su paso, pero el camión monstruoso había dejado algo más que simples armas. Había dejado una lección crucial. Los cárteles se habían adaptado con tal rapidez que el verdadero enemigo ya no era solo una organización criminal, sino una red oculta que manipulaba desde las sombras. Los reportes sobre la operación llegaban a cada rincón, pero había algo en el aire, algo extraño. Harfush sentía que el enemigo estaba más cerca de lo que pensaban. La victoria, por pequeña que fuera, no se veía tan clara como antes.
El ejército de las sombras, como los llamaban algunos, parecía estar a punto de mover su próxima pieza, y el verdadero peligro estaba a punto de mostrar su rostro. Así que, mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, el sentimiento en el aire era de una calma aterradora. Las fuerzas de seguridad sabían que el día apenas comenzaba. Las sombras que acechaban desde las montañas nunca se habrían ido. El viento cargado de polvo levantaba nubes que se diseminaban a través de las colinas mientras la batalla alcanzaba su punto máximo. Las fuerzas de seguridad avanzaban a pasos firmes, pero el terreno se volvía cada vez más peligroso, como si la misma tierra estuviera aliada con los criminales. El retumbar de los disparos hacía eco en la región, y el sonido de las explosiones era tan ensordecedor que parecía que la tierra misma se sacudía bajo sus pies. Desde las alturas, el equipo de Harfush observaba, calculando cada movimiento, sabiendo que cualquier desliz podría significar una emboscada mortal. Los sicarios del cártel, expertos en tácticas de guerrilla, no se dejaban atrapar fácilmente. Se deslizaban entre las sombras, disparando desde posiciones elevadas y aprovechando cada rincón para ocultarse y atacar. La operación parecía estar en su punto crítico, con las fuerzas federales al borde del abismo, pero sin dar marcha atrás. En los ojos de Harfush había algo más que determinación. Era un fuego inquebrantable. Sabía que una vez más el destino de miles de vidas pendía de un hilo. «Avancen por el flanco derecho. No podemos permitir que se nos escape», gritó el comandante, su voz firme, pero el peso de la presión se hacía notar. El camión monstruoso, esa mole blindada que había transportado una carga mortal, estaba cerca, pero el terreno estaba minado, los sicarios desplegados por todas partes. Cada callejón, cada casa abandonada, cada colina era una trampa mortal esperando a ser activada. Los agentes de inteligencia, sumidos en su propia guerra invisible, habían logrado infiltrarse más allá de los límites de lo imaginable. Sabían que el enemigo se estaba reorganizando a una velocidad alarmante y que el factor sorpresa no tardaría en perderse. Los sicarios no eran simples criminales, eran una red con tentáculos en cada rincón, moviéndose con la agilidad de una serpiente dispuesta a morder en cualquier momento. Cada mensaje interceptado, cada comunicación rastreada, era un paso más hacia la desarticulación de esa maquinaria criminal, pero también revelaba que los cárteles se adaptaban con una velocidad aterradora. Cuando el camión comenzó a moverse, todo cambió. Fue como si el infierno mismo hubiera cobrado vida, y el tiempo se convirtió en el enemigo más temido. Los helicópteros, volando a ras de suelo, hicieron un barrido intenso sobre la región. Sin embargo, no era solo el camión lo que importaba ahora. Lo que realmente temían las fuerzas de seguridad era que, si llegaba a su destino, las consecuencias serían catastróficas. Harfush sabía que tenía una sola oportunidad para detener el monstruo de acero, y no podía permitirse fallar. La tensión aumentaba a medida que las fuerzas federales se acercaban a la ubicación del camión. Cada movimiento era estudiado con cuidado, pero también con el temor latente de que los sicarios pudieran estar observando, esperando el momento preciso para atacar. Sin embargo, el enfrentamiento no era solo una cuestión de fuerza bruta, era un juego de ajedrez en el que cada pieza movida podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Finalmente, las fuerzas de seguridad llegaron al epicentro del enfrentamiento. El camión monstruoso, de proporciones colosales, se encontraba allí, estacionado en medio de la nada, rodeado por una red de protección que parecía más impenetrable que nunca. Los especialistas en explosivos comenzaron a trabajar, pero cada paso que daban estaba cargado de un peligro inminente. No solo se trataba de desmantelar un camión blindado lleno de armamento letal. La estructura misma del cártel debía ser desmantelada con precisión, o el país entero estaría a merced de la venganza que ya se estaba fraguando. De repente, una explosión sacudió el aire, seguido de una lluvia de escombros que caían alrededor de los agentes. Habían activado un dispositivo de alta potencia, y todo lo que pudo oírse fue el rugir ensordecedor de una detonación que parecía nunca acabar. Los soldados de élite no vacilaron, avanzaron a pesar del caos, sabían que solo se trataba de un momento más en la guerra que libraban en silencio. Dentro del camión, los técnicos comenzaron a desmantelar los explosivos, uno a uno.
Lo que encontraron fue más de lo que cualquier mente hubiera imaginado. Misiles de precisión, granadas de mano, artefactos de destrucción masiva que podrían haber arrasado una ciudad entera. Cada uno de esos artefactos, cuidadosamente empaquetado, era un testimonio del poder que el cártel estaba dispuesto a emplear para dominar la región. Si el camión hubiera llegado a su destino, la devastación habría sido incalculable. Pero el trabajo aún no terminaba. Mientras las fuerzas de seguridad se aseguraban de neutralizar cada elemento, los sicarios del cártel no se quedaron de brazos cruzados. En las sombras, comenzaron a reorganizarse, no para huir, sino para atacar con una venganza que se estaba gestando con rapidez. Las represalias comenzaron a salir de las entrañas de la oscuridad, como un veneno que se dispersaba por toda la ciudad. No eran solo disparos lo que los sicarios enviaban. Eran mensajes, eran amenazas que sembraban el miedo en cada rincón. Sabían lo que hacían, pensó Harfush mientras observaba los informes de inteligencia que llegaban a su escritorio. Las bombas, los incendios, las amenazas de muerte contra funcionarios, todo formaba parte de una nueva táctica para desgastar al enemigo. Los sicarios no solo estaban luchando contra las fuerzas del orden, sino contra la moral de la sociedad misma. Cada día que pasaba, la tensión se incrementaba. En las calles de Kosala, el miedo se había apoderado de la gente, y los ecos de la guerra ahora retumbaban en cada hogar. Afuera, los enfrentamientos continuaban, pero el verdadero desafío estaba en lo que ocurriría después. Harfush sabía que la victoria de esa noche, por impactante que fuera, solo era el inicio de algo mucho más grande. El cártel seguía siendo una red de influencia global, con la capacidad de adaptarse, de camuflarse, de resurgir. En las oficinas centrales de inteligencia, la pregunta ya no era si podrían detenerlos, sino cómo mantener la ventaja ganada y asegurar que el enemigo no se reagrupara para una ofensiva aún más letal. La lucha no se libraba solo con balas. Ahora era una guerra de mentes, de estrategias, de infiltración. Cada vez más agentes de inteligencia se infiltraban en las filas del cártel, pero también el enemigo tenía sus propios informantes, sus propios traidores en el corazón de las fuerzas de seguridad. Nadie podía confiar en nadie, y cada paso dado era una carrera contra el tiempo. La guerra no daba tregua. Mientras las primeras luces del día comenzaban a iluminar la desolada región de Kosala, el aire seguía impregnado de un terror palpable. Los ecos de los explosivos y los enfrentamientos aún retumbaban en las montañas de Sinaloa, pero lo peor estaba por llegar. El cártel, herido pero implacable, no descansaba en su intento por recuperar lo perdido y vengar cada golpe sufrido. Harfuch y su equipo, en su sede de operaciones, recibieron informes de nuevas amenazas inminentes. El control territorial era ahora su mayor desafío y las calles de las ciudades cercanas a Kosala se habían convertido en campos de batalla invisibles. El enemigo no solo se movía con rapidez, sino que parecía estar siempre un paso adelante, adaptándose con astucia y brutalidad. Ya no solo eran los enfrentamientos directos lo que las fuerzas federales debían enfrentar, sino la guerra psicológica que el cártel desplegaba, utilizando a la población como peón para sembrar el pánico y hacer retroceder a las autoridades. Las explosiones no cesaban. Cada rincón de la ciudad se sentía como un caldo de miedo e incertidumbre. Un funcionario público, ajeno a la amenaza que lo acechaba, disfrutaba de una tarde tranquila cuando una explosión lo lanzó a la realidad. Su vecindad había sido arrasada. Nadie estaba a salvo. Las amenazas a líderes comunitarios, la extorsión a pequeños empresarios y las desapariciones sin explicación se multiplicaban en un patrón que solo reflejaba la intensidad de un poder criminal que no conocía límites. Mientras tanto, Harfuch sabía que debía actuar de manera diferente, que no podía seguir respondiendo a cada ataque con violencia. El enemigo ya había aprendido a responder con la misma fuerza. Ahora, la estrategia debía cambiar. La inteligencia debía ser más que vigilancia. Debía infiltrarse en las sombras, conocer cada rincón de la red criminal, hacer que el miedo no dominara a la sociedad.
La moral de su equipo era esencial para sobrevivir a lo que venía. No podían caer en el juego que los sicarios querían imponer. Esa misma noche, mientras los helicópteros surcaban el cielo de Sinaloa y las fuerzas federales realizaban patrullajes intensivos, llegó un informe que dejó helados a todos en las oficinas centrales de inteligencia. Un nuevo líder, desconocido hasta ese momento, había comenzado a tomar el control de la región. Este no era un capo común, sino un hombre mucho más astuto y despiadado, con una mente criminal de alcance global. Había comenzado a mover sus piezas con una precisión inquietante, adaptándose a cada movimiento de las autoridades, reorganizando las células de su imperio para ejecutar venganzas aún más devastadoras. Las operaciones continuaron, pero con cada paso, el escenario se volvía más sombrío. La tecnología de punta con la que contaba la inteligencia mexicana empezó a mostrar sus primeros resultados, pero lo que descubrieron en las sombras fue aterrador. Rutas de escape ocultas, nuevos arsenales armados con explosivos de última generación y, lo peor de todo, una red de informantes y traidores dentro mismo del gobierno y las fuerzas de seguridad. La paranoia se expandió rápidamente entre los oficiales. No sabían en quién confiar. Había quienes creían que el enemigo no solo estaba infiltrado en las calles, sino también en las mismas oficinas donde se planeaban las operaciones. Los días pasaron y el ciclo de violencia y confrontación parecía imparable. En las montañas de Sinaloa, las fuerzas federales encontraron refugio en la fortaleza de su entrenamiento y en su espíritu de lucha, pero sabían que nada sería fácil. El cártel no solo controlaba el territorio, controlaba la psicología del pueblo, la moral de los más débiles, los sectores más vulnerables que se veían obligados a rendirse ante la brutalidad del enemigo. En los laboratorios de inteligencia, el análisis de las comunicaciones intervenidas mostró algo aún más perturbador. Había un patrón en las conversaciones, una inusitada rapidez con la que se estaban organizando nuevos grupos de choque, cada uno dispuesto a sumergir a la región en un caos aún mayor. Los líderes del cártel estaban apostando por un nuevo tipo de guerra, más silenciosa, más furtiva. Ataques que no dejarían rastro, acciones tan rápidas que las fuerzas federales no tendrían tiempo de reaccionar. Las amenazas a funcionarios locales alcanzaron nuevas alturas de desesperación. Los mensajes se volvieron cada vez más personales, amenazando no solo con la muerte, sino con la destrucción total de todo lo que amaban. El cártel ya no solo atacaba cuerpos, atacaba mentes. Desestabilizar cada rincón de la vida cotidiana era su objetivo. La psicología de la guerra había alcanzado un nuevo nivel de horror. En medio de esta creciente tormenta de violencia, una nueva bomba estalló en una vecindad de Culiacán. El terreno se sacudió bajo el estruendo, las ventanas temblaron y los habitantes, aterrados, se lanzaron al suelo. No había señales de los atacantes, no había indicios de quién estaba detrás de ese ataque. Lo único claro era que el terror se había apoderado de la región, y en los pasillos oscuros del cártel, el miedo se había transformado en un monstruo aún más grande. Por su parte, Harfuch no se dejó vencer por la desesperación. Era consciente de que esta batalla sería más larga de lo que se había imaginado. Los golpes que había dado a la estructura del cártel, aunque certeros, eran solo parte de un juego mucho mayor. Los sicarios no temían a la muerte, pero sí a perder el control. Y si algo había aprendido de esta guerra es que, cuando se lucha contra un enemigo que ya no tiene nada que perder, los límites de la moral se desvanecen rápidamente.